TV Gracia presenta el flash informativo del momento. El deseo excesivo del placer sexual, un pecado capital que lleva por título la última obra de nuestro entrevistado. Él es Emiliano Fittipaldi, uno de los periodistas italianos más rigurosos y controvertidos en la actualidad. Gracias por atendernos. Gracias a usted por haberme invitado. El subtítulo es el siguiente, es muy evocador, es Pecados, escándalos y traiciones de una iglesia hecha por hombres. Vamos a comentarlo ampliamente, todo este subtítulo que es bastante evocador, pero yo quería ir a los datos porque sobre todo tu libro lo que tiene son datos, o sea, pone sobre la mesa datos sobre lo que está sucediendo. Uno de ellos es, por ejemplo, que los 3 primeros años de pontificado del Papa Francisco han sido presentadas ante la Congregación para la Doctrina de la Fe 1.200 denuncias de abusos de niños y niñas. ¿Esto es así? Estamos hablando de un fenómeno de grandes dimensiones y del que no se habla, ¿no? Sí, se trata de un fenómeno de enormes dimensiones del que nadie habla, porque parecía que después de la película Spotlight, en primera plana, de la investigación del Boston Globe entre el 2003 y el 2004 y después de la guerra de Benedicto XVI, el problema se había resuelto. Pero no es así. No es así. Los datos secretos revelados por la Congregación para la Doctrina de la Fe demuestran que el fenómeno se ha duplicado en los últimos años con respecto al periodo que va desde el 2005 al 2010. En los 3 primeros años del pontificado de Francisco, Roma ha recibido casi 400 denuncias procedentes de iglesias de todo el mundo. 400 denuncias similares entre sí, que después los obispos estudiaron y de las que dijeron, es verdad, probablemente estos actos de pedofilia sean ciertos, y mandaron el proceso a Roma. En países más católicos, la autoridad moral de la Iglesia es todavía muy fuerte. Las víctimas sienten una gran vergüenza a la hora de enfrentarse a los sacerdotes y contar sus abusos sexuales. El concepto de pecado está todavía muy desarrollado. Yo he hablado con las víctimas y me contaban que cuando un sacerdote había violado a un niño, le decía, "Shh, no digas que he pecado, porque tú también has pecado". Además, las familias de las víctimas son familias católicas, muy católicas, que han llevado a sus niños a la iglesia, a escuelas católicas, y que creen que el sacerdote es una figura perfecta, cercana a Jesucristo, y no puede equivocarse. A menudo prefieren creer al sacerdote y sus justificaciones en vez de intentar entender lo que el niño ha sufrido. En Italia ha habido 200 pedófilos en los últimos 10 años sobre los que nadie ha dicho nada. Si me puedes decir, de toda la investigación en todos esos países, ¿qué es el que más te ha llamado la atención? Más allá de esas cifras que das de Italia. Si hay algo concreto que te parezca relevante. Sin ninguna duda, el ejemplo que más me ha escandalizado es el caso del cardenal George Pell, ya que el cardenal australiano fue elegido por el Papa Francisco. Fue nombrado por el Papa Francisco como número 3 del Vaticano. Primero está Francisco, luego está el secretario de Estado, que se llama Parolin, y después está el jefe de la Secretaría de Economía, que es George Pell. George Pell, y esto lo escribo en mi libro, en un capítulo dedicado a él porque me parecía muy significativo del tipo de política que se hace en el Vaticano, es un cardenal que ha protegido sistemáticamente a pedófilos cuando era obispo en Melbourne y en Sydney. Hay un comité del gobierno australiano llamado Royal Commission, o Comisión Real, que acaba de redactar un informe en el que se afirma que en Australia el 7% de los sacerdotes católicos en activo durante los últimos 30 años son pedófilos. El 7% es una cifra gigantesca. Hay personas que acusan a Pell, y esto es una historia de hace pocos meses, de haber perpetrado abusos sexuales. Yo estoy seguro, y he publicado documentos originales a este propósito, de que ha protegido a sacerdotes pedófilos, que ha intentado comprar el silencio de las familias, pagando sumas muy pequeñas, de unos 30.000 euros, por abusos sexuales que llevaron al suicidio. El flash informativo del momento.